Jesús. Sabe que usted en esta noche ha tomado la mejor parte. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Sabe que mientras muchos están allá afuera deleitándose de pronto en la televisión, deleitándose en muchas cosas pues que no edifican y que tampoco nos llevan a nada, ¿cierto? Porque la palabra dice que nos ocupemos en la salvación, ¿cierto? Y de pronto muchas veces decimos, bueno, pero lo que pasa es que estoy en esta situación, estoy pasando por esto, por lo otro, pero déjeme decirle algo, que mire, siempre en Dios tenemos salidas para todas las cosas, hermano. Amén. Así que no hay excusa, porque el día que nos presentemos delante del Señor, nadie puede decir nada ni puede excusarse delante de Dios. Amén. Así que cada quien, cada uno de nosotros, pues dará cuenta al Señor, ¿cierto? Amén. Y qué bonito es estar en la casa del Señor, hermano. Amén. Sabe que esta gente que Dios usó grandemente, como fueron los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y todos estos hermanos que predicaron acerca de la fe, acerca de la palabra, padecieron. Pero mire que ellos perseveraron hasta el final. ¿Cuánto más nosotros, como también predicamos lo mismo que ellos predicaron? También debemos perseverar, hermano. Y debemos continuar hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra. Amén. Porque mire, al igual que muchos, pues todos pasamos necesidades. En esta tierra pasamos momentos difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Aún no ha sido glorificado. Pero cuando venga Cristo, entonces ya seremos glorificados. Dice la palabra, bendito sea Cristo Jesús. Vamos en esta noche a estar dando inicio a este servicio. Yo quiero que venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta noche? Alabado sea Cristo Jesús. Mire que la Biblia dice de que demos por gracia lo que de gracia hemos recibido. Alabado sea Cristo Jesús. Y es un privilegio estar en la casa de Dios y servirle a Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Todos lo tienen ya. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su santo y hermoso Espíritu. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Bendito sea el Señor, que el Señor siga dándonos en su santa palabra. Amén. Bendito sea Cristo. Puede sentarse en esta noche, amado. Bendito sea Cristo Jesús. Sabe que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea Cristo Jesús. Padre, en esta preciosa hora, en esta noche, te doy gracias, Dios mío, porque estamos juntamente aquí reunidos en esta noche, Señor. Te pido que seas tú tomando el control de los aires, Padre, de los alrededores. Dios mío, que todo aquello que se quiera levantar en contra de tu palabra, en contra, Padre, de lo que se está haciendo aquí para ti, Dios mío, que es adorarte, queda sin autoridad y sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos como iglesia tuya toda obra infructuosa de las tinieblas, toda brujería, toda hechicería, todo altar satánico ahora es derribado por el poder de tu palabra, Señor. Aún confunde la mente del mentalista, del brujo, del agorero, Señor, en esta hora. Y que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Y amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Mire que he titulado este mensaje en esta noche: ¿en qué piensa
la iglesia de hoy? Bendito sea Cristo Jesús. ¿En qué piensa la iglesia de hoy? Sabe que muchos tienen un concepto errado del evangelio. Muchos tienen un concepto no claro de lo que es la palabra del Señor. Porque hoy en día llevan a la gente a las cosas materiales. Hoy en día usted ve que la iglesia no procura alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos como iglesia de Él, ¿cierto? Hoy en día usted ve que se enseña de prosperidad, se enseña a llevar a los hermanos a lo material. Pero déjeme decirle que la mejor prosperidad que Dios nos puede dar es la del alma. Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea que las demás cosas son añadiduras. Entonces hoy en día el pueblo le enseña mal. Y hoy en día le enseñan de que ven a Cristo, que todo es color de rosa. Ven a Cristo, que Dios te va a prosperar, Él te va a bendecir. Y en efecto Dios prospera y Dios bendice. Pero a mí la palabra me enseña y dice de que conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede bendecir a alguien que todavía esté en pecado, a alguien que practique el pecado. Y yo no entiendo cómo hoy en día en estas emisoras, que muchas veces se escucha por ahí, ven, trae, siembra, pacta, cosecha, ven, trae dinero para que tu familiar sea sanado. ¿Y sabe qué? Estos son obreros fraudulentos. Hacen la voluntad del diablo. Porque cuando alguien desvía al ser humano de lo que Dios quiere guiarlo, está haciendo lo contrario que Dios quiere. Y el que hace lo contrario que Dios quiere, ¿quién es? Satanás. El Jehová lo reprende en esta hora. Y usted ve que hoy en día el evangelio ha tenido, yo siempre he dicho esto, que el evangelio no cambia. El evangelio cambia la vida del hombre. Eso sí hace el evangelio. Pero hoy en día toda esta gente, mire la visión que tiene o el pensamiento que tienen hoy. Aquí dice el apóstol, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea que la iglesia tiene que armarse del mismo pensamiento de Cristo. ¿Sabe usted que cuando Dios allá arriba buscaba a alguien para venir a esta tierra y morir por usted y por mí, Cristo dijo, aquí estoy, yo voy a morir por ellos? Bendito sea Cristo Jesús. Se armó de un pensamiento. Alabado sea el Señor. Y sabe algo, que Él sabía lo que iba a padecer, pero no cambió su pensamiento. Alabado sea Cristo Jesús. Y mire que sigue diciendo la Escritura, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Mire que cuando dice que nos armemos del mismo valor, quiere decir de que la iglesia va a sufrir, de que no todo es bendición como hoy en día enseñan allá afuera. Hay tiempos de bendición, claro que sí los hay, pero que son más los tiempos de prueba los que hay, que lo que allá afuera dicen de que ven prosperidad, bendición. No, Dios bendice y Dios prospera, claro que sí, cuando el hombre le entrega el corazón a Él y decide caminar juntamente con Él. Alabado sea Cristo Jesús. Y hoy en día enseñan mentiras, hoy en día engañan a la gente. Y sabe que cuando viene la prueba, viene el momento difícil, dicen muchos, yo soy cristiano, pero cuando viene la prueba se van. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento que en ellos se les dio fue el pensamiento de lo material, fue el pensamiento de lo facilista. Por eso usted ve que mucha gente hoy anda derrotada. Mucha gente hoy el diablo los tiene como él los quiere tener. Pero ¿sabe por qué? Porque no tienen el pensamiento de Cristo en ellos. Alabado sea Cristo Jesús. Y usted tiene que tener el pensamiento de Cristo en usted. ¿Sabe que en esta tierra vamos a padecer? ¿Sabe que muchos le dicen a uno, bueno, pero tú por qué predicas así? ¿Tú por qué predicas ese evangelio de pobreza? Pero déjeme decirle que este no es un evangelio de pobreza. Este es un evangelio que lleva allá arriba a lo celestial. Que el día que Cristo venga, si perseveramos, nos vamos con Él. Aleluya, gloria a Dios. Hácelo fuerte, porque es para Él. Mucha
Mucha gente se encuentra uno en la calle y dice esto. Pero ¿sabes por qué? Porque el pensamiento de ellos no es el de Cristo. Pero el pensamiento suyo y mi pensamiento debe ser el de Cristo. ¿Y sabe cuál era el pensamiento de Cristo? Yo me imagino que el Señor decía: me van a azotar, me van a poner una corona de espinas en la cabeza, me van a ultrajar, me van a escupir, me van a dar de cachetada, pero su pensamiento estuvo allí. Amén. Y cuando digo allí, ¿en quién estuvo el pensamiento? En el Dios de los cielos y en usted y en mí. Porque él sabía que si cambiaba de pensamiento, entonces no lograría la meta en la cual se había trazado venir a esta tierra. ¿Y cuál era la meta? Salvarlo a usted y a mí. Por eso yo no comparto en esas iglesias mundanas que se predique falsedad, prosperidad. Y sabe que mucha gente hoy se va en contra de uno. ¿Y sabe por qué? Porque es que al diablo le duele cuando se predica la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la que cambia. La palabra es la que transforma. Y cuando a usted se le da la verdadera palabra, hay cambio en usted, hay transformación, hay vida. ¿Y vida en quién? En Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y mire el pensamiento de la iglesia hoy en día. Hoy en día usted ve que pastoras, hoy en día usted ve que no, la que tiene el ministerio es ella. No, mi hermano, mira hasta dónde han cambiado lo que Dios ha trazado en su palabra. Y no sé por qué estoy tocando ese tema, pero la Biblia a mí me dice en Timoteo, dice que si alguno le ha obispado, buena obra desea, cierto, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. No dice mujer de un solo marido. Por lo tanto, están cambiando lo que es la palabra. Y su pensamiento es ese, cambiar la palabra de Dios. Lo acomodan a la vida del hombre. Y sabe que aquí no estamos para acomodarle el evangelio a nadie. Aquí estamos para enseñar la palabra de Dios. Porque esa es la que lleva vida, hermano. Esa es la que da cambio. Alabado sea Cristo Jesús. Y mire, dice el segundo, versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe algo? Que Cristo ya viene. Amén. Cristo está cerca. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Y sabe algo, muchos se van a llevar la sorpresa. Porque mire, esta gente que hoy en día predica todo esto, mire lo que dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Esta gente vive este tiempo en la carne. Y Dios manda que vivamos en el Espíritu. Porque la carne para nada es provechosa, sino que lo espiritual nos conecta a Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste. Mire lo que dice el apóstol aquí. Versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia. Mire, yo no entiendo por qué esta gente que se dice ser cristiana aún sigue practicando lo que antes practicaba. Cuando el apóstol aquí dice: basta ya de aquel tiempo que antes hacías eso, y ahora estás en Cristo, eres nueva criatura, tienes que hacer las cosas que Dios manda, que a Dios le agrada. Y sabe que hay cristianos dentro de las iglesias que guardan rencor en contra del hermano, que Dios levanta al hermano que está caído y les da envidia, les da rencor. O sea que viven todavía en aquel antiguo hombre. Alabado sea Cristo Jesús. Y sabe que cuando usted está en Cristo, su vida cambia. Pero para cambiar hay que permitirle a Dios que el pensamiento de Cristo esté en nosotros, que coloque el pensamiento de Cristo en nosotros. ¿Sabe que el otro día escuchaba a una hermana que me decía: ay, hermano, ese día no tenía para comer? Decía la hermana. Hermano, ya había un arroz en la nevera, tenían como 2 o 3 días. Y yo dije: Señor, no hay nada, en tu nombre me lo voy a comer, Señor.
Y ¿sabe algo? Ahí se cae el evangelio de la falsa prosperidad, el evangelio de la mentira. Porque hoy en día usted va a esos lugares y le dice, no te va a hacer falta nada. Todo es prosperidad, bendición. Pero fíjense usted que aún el apóstol Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Y por qué decía eso? Porque había tiempos de bendición, pero también había tiempos de prueba. Y hoy en día llevan a la gente a un evangelio facilista. Un evangelio en que voy un día a la iglesia, otro día no voy. Un día oro, otro día no oro. Pero sabe que esta gente ha cambiado y no tienen el pensamiento de Cristo en ellos, ¿cierto? Y qué bonito es que cuando haya o no haya, uno diga gracias, Señor, porque tú eres quien decide y quien hace conmigo conforme tú quieres. Porque sabe algo, decía el apóstol Pablo, decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hoy en día usted ve que la gente, yo a veces hablo con jovencitas o con jóvenes, y yo digo, bueno, ¿qué aspiraciones tienes tú? O en Dios, ¿qué buscas tú en Dios? Y sabe que lo primero que dicen es, no, yo quiero estudiar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero, y se dicen ser cristianos y cristianos. Pero Dios no está por ahí. Porque sabe algo, ya nosotros no nos mandamos ni vivimos para nosotros. Qué bonito es que uno diga, bueno, si Dios quiere, hago esto, si Dios quiere, hago lo otro. Porque es Dios quien decide. Y es Dios quien controla nuestras vidas. Alabado sea Cristo Jesús. Pero hoy en día hay gente que, como ha cambiado el pensamiento, no tiene el pensamiento de Cristo, hace lo que les da la gana, hace lo que ellos quieren. Pero no es así. El cristiano que tiene el pensamiento de Cristo sabe que primeramente coloca todo en manos del Señor. Dice, Señor, coloco esto en tus manos, Padre. Yo no puedo con esta carga, pero tu palabra dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Qué bonito es eso, hermano. Alabado sea Cristo Jesús. Mire, sigue diciendo, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación, abominables idolatrías. Mire que aún la gente esta que predica, que traiga, siempre, esta gente son idólatras. ¿Por qué? Porque aman más el dinero que a Dios. Y sabe que como cristianos debemos mirar algo, que si Dios ama las almas, nosotros siendo hijos de Dios también tenemos que amar las almas. Y cuando una persona enseña el evangelio como no está escrito, eso quiere decir lo contrario, que no ama las almas, que lo que le interesa es el dinero, que lo que le interesa es lo que le puedan traer. Bendito sea Cristo Jesús. Pero cuando usted ama y donde le alaban, pues no hay paredes, sino que todo está pues a la intemperie, como por decirlo así, al aire libre, y tierra, no hay piso, y allí se arrodillan, se inclinan a alabar a Dios. Y mucha gente a veces llega a la iglesia y habiendo pisos, baldosas, y se inclinan, y cuando lo ve usted sacudiéndose el pantalón, o cuando, oiga hermano, no valoramos las cosas que Dios nos ha dado, y hay que valorar lo que Dios nos ha dado. Y yo me miro cómo estos hermanos ahí se inclinan, adoran. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque su pensamiento está en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Mire, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Dice el 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sabe que esta gente que predica prosperidad, aún esta gente se le va a acercar y le va a decir a usted, pero tú por qué vistes así? Pero tú por qué andas en ese evangelio? ¿Sabe por qué? Porque a ellos les sorprende que no corramos en lo mismo que ellos corren. Ven, trae plata, trae esto. Tú puedes vivir como sea, vístete como sea, que así vas para el cielo. Mentira.
Porque la Biblia dice de que seamos santos porque Él es santo y usted tiene que ser santo. Porque Él es santo. Y esta gente se sorprende y dice, bueno, ¿tú qué haces en esa iglesia? ¿Tú qué haces allí? Mira que acá tú puedes andar como sea. Acá tú puedes venir el día que sea. Acá no te dicen nada. Acá vivimos un evangelio que es el que Dios quiere. Pero sabe que es una mentira. Bendito sea Cristo Jesús. Porque la palabra me enseña, ¿cierto?, de que Dios es santo. Y hay que ser santos como hijo de Él. Hay que ser santos. Y esta gente se sorprende porque no corremos detrás de lo que ellos corren y enseñan. Porque fíjese algo, que esta gente, si no se arrepiente, se va para el infierno. Y muchos dicen, pero ¿cómo así? Es que la Biblia lo declara, hermano. No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Que esta gente avara, esta gente que engaña, ¿su fin cuál es? El infierno. ¿Sabe por qué? Porque no han predicado el evangelio que Dios ha establecido. Y aún la misma palabra dice que el que no predique el evangelio como está escrito sea anatema. Que el que traiga un nuevo evangelio sea anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito. Por eso es que no debemos ni añadirle ni quitarle a la palabra. Porque la palabra de Dios es santa. Bendito sea Cristo Jesús. Y dice que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y solución, y os ultrajan. ¿Cuántas veces no ultrajan a uno? ¿Cuántas veces le dicen a uno, pero es que tú vives chapado a la antigua? Es que Dios no mandó a eso. Pero así le digan que vive chapado a la antigua, no importa. Usted glorifica y adora a su Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Usted salta al Dios de la gloria. Pero ellos, mire lo que sigue diciendo, el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que esta gente va a dar cuenta. Bendito sea Cristo Jesús. Esta gente que ha cambiado su pensamiento, el pensamiento de Cristo, por el pensamiento de ellos, va a dar cuenta a Dios. Por eso es que mire, esto es algo delicado. Con la palabra se da vida o se da muerte. Bendito sea Cristo Jesús. Por eso hoy en día muchos se suben al altar, ¿cierto? Y enseñan, predican. Y la gente dice, wow, Dios lo usó. Pero hay que revisar si está predicando la sana doctrina. Hay que revisar si tiene o concuerda lo que está diciendo con lo que dice la palabra. Porque muchos hoy ni siquiera miran qué es lo que se les está predicando o enseñando. Sino que fulano me dijo esto, el evangelista, el pastor o el profeta me dijo esto. Hermano, hay que revisar. Aún Pablo cuando predicaba, aquellos hermanos decían, bueno, venga, vamos a ver, Pablo, si lo que tú dices es verdad. Si lo que tú estás enseñando está aquí en la palabra. Y hoy en día, como hemos perdido el pensamiento de Cristo, hoy en día engañan, ¿cierto? Mire, Filipenses, vamos a Filipenses. Alabado sea el Señor. Filipenses 3:10. Alabado sea el Cristo de la gloria. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Si alguien lo encontró ya, puede hacerme el favor de leerlo. Filipenses 3:10. Alabado sea Cristo Jesús. Léamelo otra vez, hermana, disculpe, más durito, no me puedo. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él. Mire lo que dice, sus padecimientos. O sea que Cristo padeció. Y si Cristo padeció, usted y yo también vamos a padecer. Entonces yo no entiendo cómo esta gente hoy enseña de que el evangelio es color de rosa y todo está bien, vive como quiera. Pero sabe algo, que si no acatamos lo que dice la palabra, siempre vamos a vivir como el diablo quiera tener. Alabado sea Cristo Jesús. Y mire de que los apóstoles, el apóstol Pablo, dice la palabra y usted puede leerlo.
un hombre que padeció, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué padeció? Porque él conoció el pensamiento de Cristo. Él conoció lo que Cristo tenía en mente. Alabado sea Cristo Jesús. Y sabe que el apóstol Pablo padece persecuciones, hambre, necesidades, desnudez. Y el apóstol Pablo nunca enseñó de prosperidad. O usted mira en la palabra y usted me dirá si en la palabra registra que Pedro o el apóstol Pablo decían, vive como quieras, anda como quieras. No, ellos decían, entrega tu vida a Cristo. Alabado sea el Señor. Arrepiéntanse. Dice en Hechos, arrepentidos y convertidos. Hoy en día no le dicen a la gente, arrepiéntanse y conviértanse. Hoy en día le dicen a la gente, trae plata, que Dios te va a hacer salvo. Una gran mentira. Porque miren lo que dice el apóstol, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos. Me está hablando de tiempos de refrigerio. O sea que hay tiempos de prueba y hay tiempos de refrigerio. Porque no todo en el Evangelio es prueba tras prueba, ¿cierto? Pero tampoco es prosperidad, prosperidad y prosperidad, ¿no? Porque mire que cada cosa Dios la dejó establecida. ¿Y sabe para qué es la prueba? Para que usted y yo, Cristo, crezca en cada uno de nosotros. Y el Señor vaya formando el carácter en usted y en mí. ¿Sabe que cuando alguien pasa una prueba difícil, que Dios lo levanta de la muerte, que Dios lo levanta de una enfermedad de muerte, esa persona, si es agradecida, siempre va a estar allí a los pies del Maestro? Siempre va a estar allí buscando de Dios y tratando de servirle cuanto más pueda. ¿Por qué? Porque es agradecido. Porque su pensamiento está allí y dice, Señor, tú me salvaste de aquello. No tengo cómo pagarte lo que has hecho por mí. Y de esta manera, entregándote mi vida, me rindo a ti. ¿Sabe que cuando el cristiano se entrega a Dios, le rinde su vida a Él? Entonces Cristo empieza a trabajar. Cristo empieza a poner el pensamiento de Él en el pensamiento de Él. Alabado sea Cristo Jesús. Pero cuando nuestro pensamiento va hacia todas estas cosas, entonces allí Dios no puede hacer nada, ¿cierto? Miren Primera de Pedro, ahí estamos. Primera de Pedro, vamos al 13. Alabado sea el Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Mire de que seguimos con el 4, versículo 4. Seguimos leyendo allí. Ahora llegamos allá. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, o sea que Cristo viene. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Sabe que la iglesia ha perdido el pensamiento de Cristo? Cristo oraba, porque lo que se venía era duro. Y lo que se viene para la iglesia en estos tiempos también es duro. Y la iglesia está cabeceando. La iglesia está como aquellas vírgenes. Y cuando venga el Señor, que no nos sorprenda, porque Él viene. Y de que viene, viene, hermano. Por eso es que hay que estar cada día ocupándonos. ¿En qué? En nuestra salvación. Hay que ocuparnos en ella. ¿Y cómo se ocupa usted en la salvación? Buscando de Dios cada día, guardándose del mundo, santificándose. ¿Sabe por qué? ¿Quién dijo que el Evangelio es fácil? No, no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque si aquellos apóstoles pudieron, si aquellos hermanos pudieron, usted y yo también no podemos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, también podemos avanzar, también podemos seguir. Pero ¿sabe qué? Hay que tener el pensamiento de Cristo en nosotros, de que vamos a padecer, nos van a ultrajar. Alabado sea Cristo Jesús. Mire que hasta el mismo Cristo enseñaba y decía, mira a tu enemigo, al que te maldice, bendícelo. El pensamiento de Cristo, mira el pensamiento de Cristo. Y hoy en día el hermano con el otro hermano maldiciéndose, diciéndose cosas, teniéndose rabia el uno con el otro. No tenemos entonces el pensamiento de Cristo. Porque si alguien a usted lo maldice, usted tiene que bendecirle.
La Biblia dice de que no paguemos mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Alabado sea Cristo Jesús. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y si Pablo decía esto, era porque lo había visto en su Señor. ¿Cierto? Cristo le había enseñado eso. Y ese era el pensamiento de Cristo. Alabado sea Cristo Jesús. Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y mire que la gente hoy murmura, el hermano murmura del uno, del otro. Y mire que el Señor cuando Judas lo traicionó, ¿cierto? Y el Señor hasta en última instancia le da la oportunidad, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, un hermano nos falla y hay gente que ya ni le habla al hermano. Bendito sea Cristo Jesús. Dice, cada uno según, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Mire, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y hoy en día la gente se aprovecha, Dios le da dones, pero lo usan para su beneficio propio. Y no es así, mi hermano. Usted tiene que usar los dones que Dios le da. ¿Para qué? Para la iglesia. Para que Dios edifique, ¿cierto? El que canta, canta para el Señor, pero a la vez también está edificando a la iglesia. Alabado sea Cristo Jesús. El que predica, predica la palabra de Dios y a la vez está edificando también la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día no, usted ve que hoy en día la gente se vanagloria y dice, yo predico, yo canto, pero no dice, Dios es quien hace todo por mí. Alabado, y le dan la gloria a Dios. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Mire lo que dice. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados, mire lo que dice el 12. No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire lo que dice. No sorprendáis del fuego de prueba. O sea que hay prueba y que Dios tiene que probar. Mire que fue Jesucristo, dice que fue tentado en todo. Alabamos en Cristo Jesús. Y mire algo que la palabra registra cuando Satanás llega a tentar al Señor. Mire que mira el pensamiento de Cristo. Satanás llega y le dice, bueno, si te inclinas allí y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y si Cristo hubiese tenido el pensamiento que tiene esta gente hoy, que es prosperidad, le hubiese dicho que sí. Pero el pensamiento de Cristo no era ese. El pensamiento de Cristo, ¿cuál era? Salvarlo a usted y a mí. ¿Salvarlos de qué? Del infierno, de la condenación eterna. Alabado sea el Señor. Mire lo que sigue diciendo. Amados, no sorprendéis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto soy participante, mira lo que dice, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. O sea que lo que padecemos aquí, hermano, nos vamos a gozar un día allá arriba, si seguimos perseverando, hermano. Mire que Pablo padeció, los apóstoles padecieron, pero hoy en día, ¿dónde están? Y mire que hoy en día se predica de todo lo que ellos dejaron aquí a través del Espíritu, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Ayer hablaba, anoche, allá pues en el lugar de trabajo, con unos varones allá y ellos escuchaban una emisora pues donde, como siempre, ve uno pidiendo dinero y todas estas cosas, y digo, bueno, ¿ustedes para qué escuchan eso? Si eso que ellos dicen allí, a ustedes no los va a llevar a la salvación. Al contrario, no va a haber cambio en ustedes. No, pero ¿por qué tú dices eso? Porque es que cuando usted ve que no se está enseñando la palabra, usted tiene que enseñar la verdadera palabra de Dios. Mire que dice la palabra que Pablo se esforzaba y le predicaba a los de su propia nación. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban errados en la palabra de Dios. Y así usted y yo también debemos hacer lo mismo. Si alguien se acerca a usted, usted tiene que predicarle la palabra, la doctrina
que Dios estableció aquí. Porque si usted lo hace, esa persona puede arrepentirse y puede llegar al conocimiento de la verdad. Y usted cumple con el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Dice, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Cada prueba que tenemos, hermano, debemos gozar. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido dignos de padecer lo que el Maestro padeció. Así que yo no entiendo por qué muchas veces, cierto, nos quejamos, cierto, muchas veces dejamos de asistir a la iglesia, cuando usted debe sentirse gozoso, sentirnos gozosos, porque Dios nos ha tomado como dignos para padecer como el Hijo de Él padeció. Alabado sea Cristo Jesús. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sabe que cuando alguien predica de prosperidad y de todas estas cosas, el nombre del Señor es blasfemado? Pero cuando usted predica la sana doctrina y tiene el pensamiento de Cristo en usted, el nombre de Cristo es glorificado a través de su vida. Bendito sea Cristo Jesús. Mire lo que dice, vamos a estar buscando en Timoteo 3:11. Alabado sea el Señor. Timoteo 3:11. Bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Primero, hermano. Que las mujeres así mismo seamos honestas. Primera, segunda, hermano, disculpe. Creo que segunda. Alabado sea el Señor. Puede leerlo, hermano, hace el favor. Dice persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra. Y donde le alaban, pues no hay paredes, sino que todo está pues a la intemperie, como por decirlo así. Al aire libre. Y tierra, no hay piso. Y allí se arrodillan, se inclinan a alabar a Dios. Mucha gente a veces llega a la iglesia y habiendo pisos, baldosas, y se inclinan, y cuando lo ve usted sacudiéndose el pantalón, o cuando, oiga hermano, no valoramos las cosas que Dios nos ha dado, y hay que valorar lo que Dios nos ha dado. Y yo me miro cómo estos hermanos ahí se inclinan, adoran. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque su pensamiento está en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Mire, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Dice el 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sabe que esta gente que predica prosperidad, aún esta gente se le va a acercar y le va a decir a usted, pero tú por qué vistes así? Pero tú por qué andas en ese evangelio? ¿Sabe por qué? Porque a ellos les sorprende que no corramos en lo mismo que ellos corren. Ven, trae plata, trae esto, tú puedes vivir como sea, vístete como sea, que así vas para el cielo. Mentira. Porque la Biblia dice de que seamos santos porque Él es santo, y usted tiene que ser santo porque Él es santo. Y esta gente se sorprende y dice, bueno, ¿tú qué haces en esa iglesia? ¿Tú qué haces allí? Mira que acá tú puedes andar como sea, acá tú puedes venir el día que sea, acá no te dicen nada, acá vivimos un evangelio que es el que Dios quiere, pero sabe que es una mentira. Bendito sea Cristo Jesús, porque la palabra me enseña, ¿cierto?, de que Dios es santo, y hay que ser santos como hijo de Él. Hay que ser santos. Y esta gente se sorprende porque no corremos detrás de lo que ellos corren y enseñan. Porque fíjese algo, que esta gente, si no se arrepiente, se va para el infierno. Y muchos dicen, pero ¿cómo así? Es que la Biblia lo declara, hermano. No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Que esta gente avara, esta gente que engaña, ¿su fin cuál es? El infierno. ¿Sabe por qué? Porque no han predicado el evangelio que Dios ha establecido. Y aún la misma palabra dice que el que no predique el evangelio como está escrito sea anatema. Que el que traiga un nuevo evangelio sea anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito.
Por eso es que no debemos ni añadirle ni quitarle a la palabra, porque la palabra de Dios es santa. Bendito sea Cristo Jesús. Y dice que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. ¿Cuántas veces no ultrajan a uno? ¿Cuántas veces le dicen a uno, pero es que tú vives chapado a la antigua? Es que Dios no mandó a eso. Pero así le digan que vive chapado a la antigua, no importa. Usted glorifica y adora a su Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Usted salta al Dios de la gloria. Pero ellos, mire lo que sigue diciendo, el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que esta gente va a dar cuenta. Bendito sea Cristo Jesús. Esta gente que ha cambiado su pensamiento, el pensamiento de Cristo, por el pensamiento de ellos, va a dar cuenta a Dios. Por eso es que mire, esto es algo delicado. Con la palabra, ¿será vida o será muerte? Bendito sea Cristo Jesús. Por eso hoy en día muchos se suben al altar, ¿cierto? Y enseñan, predican. Y la gente dice, wow, Dios lo usó. Pero hay que revisar si está predicando la sana doctrina. Hay que revisar si tiene o concuerda lo que está diciendo con lo que dice la palabra. Porque muchos hoy ni siquiera miran qué es lo que se les está predicando o enseñando. Sino que fulano me dijo esto, el evangelista, el pastor o el profeta me dijo esto. Hermano, hay que revisar. Aún Pablo cuando predicaba, aquellos hermanos decían, bueno, venga, vamos a ver, Pablo, si lo que tú dices es verdad. Si lo que tú estás enseñando está aquí en la palabra. Y hoy en día, como hemos perdido el pensamiento de Cristo, hoy en día engañan, ¿cierto? Mire, Filipenses, vamos a Filipenses. Alabado sea el Señor. Filipenses 3:10. Alabado sea el Cristo de la gloria. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Si alguien lo encontró ya, puede hacerme el favor de leerlo. Filipenses 3:10. Alabado sea Cristo Jesús. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Léamelo otra vez, hermana, disculpe, más durito, no me puedo. Observe, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire lo que dice, sus padecimientos. O sea que Cristo padeció. Y si Cristo padeció, usted y yo también vamos a padecer. Entonces yo no entiendo cómo esta gente hoy enseña de que el evangelio es color de rosa y todo está bien, vive como quiera. Pero sabe algo, que si no acatamos lo que dice la palabra, siempre vamos a vivir como el diablo quiera tener. Alabado sea Cristo Jesús. Y mire de que los apóstoles, el apóstol Pablo, dice la palabra y usted puede leerlo. Un hombre que padeció, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué padeció? Porque él conoció el pensamiento de Cristo. Él conoció lo que Cristo tenía en mente. Alabado sea Cristo Jesús. Y sabe que el apóstol Pablo padece persecuciones, hambre, necesidades, desnudez. Y el apóstol Pablo nunca enseñó de prosperidad. O usted mira en la palabra y usted me dirá si en la palabra registra que Pedro o el apóstol Pablo decían, vive como quieras, anda como quieras. No, ellos decían, entrega tu vida a Cristo. Alabado sea el Señor. Arrepiéntanse. Dice en Hechos, arrepentidos y convertidos. Hoy en día no le dicen a la gente, arrepiéntanse y conviértanse. Hoy en día le dicen a la gente, trae plata, que Dios te va a hacer salvo. Una gran mentira. Porque miren lo que dice el apóstol, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos, me está hablando de tiempos de refrigerio. O sea que hay tiempos de prueba y hay tiempos de refrigerio. Porque no todo en el evangelio es prueba tras prueba, ¿cierto?
Pero tampoco es prosperidad, prosperidad y prosperidad, ¿no? Porque mire que cada cosa Dios la dejó establecida. ¿Y sabe para qué es la prueba? Para que usted y yo, Cristo, crezca en cada uno de nosotros. Y el Señor vaya formando el carácter en usted y en mí. ¿Sabe que cuando alguien pasa una prueba difícil, que Dios lo levanta de la muerte, que Dios lo levanta de una enfermedad de muerte, esa persona, si es agradecida, siempre va a estar allí a los pies del Maestro? Siempre va a estar allí buscando de Dios y tratando de servirle cuanto más pueda. ¿Por qué? Porque es agradecido. Porque su pensamiento está allí y dice: Señor, tú me salvaste de aquello. No tengo cómo pagarte lo que has hecho por mí. Y de esta manera, entregándote mi vida, me rindo a ti. ¿Sabe que cuando el cristiano se entrega a Dios, le rinde su vida a Él? Entonces Cristo empieza a trabajar. Cristo empieza a poner el pensamiento de Él en el pensamiento de Él. Alabado sea Cristo Jesús. Pero cuando nuestro pensamiento va hacia todas estas cosas, entonces allí Dios no puede hacer nada, ¿cierto? Miren, Primera de Pedro, ahí estamos. Primera de Pedro, vamos al 13. Alabado sea el Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Mire de que seguimos con el 4, versículo 4. Seguimos leyendo allí. Ahora llegamos allá, dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, o sea que Cristo viene. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Sabe que la iglesia ha perdido el pensamiento de Cristo? Cristo oraba porque lo que se venía era duro. Y lo que se viene para la iglesia en estos tiempos también es duro. Y la iglesia está cabeceando. La iglesia está como aquellas vírgenes. Y cuando venga el Señor, que no nos sorprenda. Porque Él viene. ¿Y de qué viene? Viene, hermano. Por eso es que hay que estar cada día ocupándonos. ¿En qué? En nuestra salvación. Hay que ocuparnos en ella, hermano. ¿Y cómo se ocupa usted en la salvación? Buscando de Dios cada día. Guardándose del mundo, santificándose. ¿Sabe por qué? ¿Quién dijo que el evangelio es fácil? No, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Porque si aquellos apóstoles pudieron, si aquellos hermanos pudieron, usted y yo también no podemos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. También podemos avanzar. También podemos seguir. Pero ¿sabe qué? Hay que tener el pensamiento de Cristo en nosotros. De que vamos a padecer. Nos van a ultrajar. Alabado sea Cristo Jesús. Mire que hasta el mismo Cristo enseñaba y decía: mira, a tu enemigo, al que te maldice, bendícelo. El pensamiento de Cristo. Mira el pensamiento de Cristo. Y hoy en día el hermano con el otro hermano maldiciéndose, diciéndose cosas, teniéndose rabia el uno con el otro. No tenemos entonces el pensamiento de Cristo. Porque si alguien a usted lo maldice, usted tiene que bendecirle. La Biblia dice de que no paguemos mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Alabado sea Cristo Jesús. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y si Pablo decía esto, era porque lo había visto en su Señor. ¿Cierto? Cristo le había enseñado eso. Y ese era el pensamiento de Cristo. Alabado sea Cristo Jesús. Y dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y mire que la gente hoy murmura. El hermano murmura del uno, del otro. Y mire que el Señor, cuando Judas lo traicionó, ¿cierto? Y el Señor hasta en última instancia le da la oportunidad, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, un hermano nos falla y hay gente que ya ni le habla al hermano. Bendito sea Cristo Jesús. Dice: cada uno según, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Mire, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros.
Y hoy en día la gente se aprovecha, Dios le da dones, pero lo usan para su beneficio propio. Y no es así, mi hermano. Usted tiene que usar los dones que Dios le da. ¿Para qué? Para la iglesia. Para que Dios edifique, ¿cierto? El que canta, canta para el Señor, pero a la vez también está edificando a la iglesia. Alabado sea Cristo Jesús. El que predica, predica la palabra de Dios y a la vez está edificando también la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero hoy en día no, usted ve que hoy en día la gente se vanagloria y dicen: yo predico, yo canto, pero no dicen: Dios es quien hace todo por mí. Alabado, y le dan la gloria a Dios. Dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Mire lo que dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados, mire lo que dice el 12: no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire lo que dice: no sorprendáis del fuego de prueba. O sea que hay prueba y que Dios tiene que probar. Mire que fue Jesucristo, dice que fue tentado en todo. Alabado sea Cristo Jesús. Y mire algo que la palabra registra cuando Satanás llega a tentar al Señor. Mire que mira el pensamiento de Cristo. Satanás llega y le dice: bueno, si te inclinas allí y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y si Cristo hubiese tenido el pensamiento que tiene esta gente hoy, que es prosperidad, le hubiese dicho que sí. Pero el pensamiento de Cristo no era ese. El pensamiento de Cristo, ¿cuál era? Salvarlo a usted y a mí. ¿Salvarlos de qué? Del infierno, de la condenación eterna. Alabado sea el Señor. Mire lo que sigue diciendo: amados, no sorprendéis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto soy participante, mira lo que dice, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. O sea que lo que padecemos aquí, hermano, nos vamos a gozar un día allá arriba, si seguimos perseverando, hermano. Mire que Pablo padeció, los apóstoles padecieron, pero hoy en día, ¿dónde están? Y mire que hoy en día se predica de todo lo que ellos dejaron aquí a través del Espíritu, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Ayer hablaba, anoche, allá pues en el lugar de trabajo, con unos varones allá, y ellos escuchaban una emisora, pues donde, como siempre, ve uno pidiendo dinero y todas estas cosas, y digo: bueno, ¿ustedes para qué escuchan eso? Si eso que ellos dicen allí a ustedes no los va a llevar a la salvación, al contrario, no va a haber cambio en ustedes. No, pero ¿por qué tú dices eso? Porque es que cuando usted ve que no se está enseñando la palabra, usted tiene que enseñar la verdadera palabra de Dios. Mire que dice la palabra que Pablo se esforzaba y le predicaba a los de su propia nación. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban errados en la palabra de Dios. Y así usted y yo también debemos hacer lo mismo. Si alguien se acerca a usted, usted tiene que predicarle la palabra, la doctrina que Dios estableció aquí. Porque si usted lo hace, esa persona puede arrepentirse y puede llegar al conocimiento de la verdad. Y usted cumple con el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Dice: si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Cada prueba que tenemos, hermano, debemos gozar. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido dignos de padecer lo que el Maestro padeció. Así que yo no entiendo por qué muchas veces, ¿cierto?, nos quejamos, ¿cierto? Muchas veces dejamos de asistir a la iglesia, cuando usted debe sentirse gozoso, sentirnos gozosos, porque Dios nos ha tomado como dignos para padecer como el Hijo de Él padeció. Alabado sea Cristo Jesús. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sabe que cuando alguien predica de prosperidad y de todas estas cosas, el nombre del Señor es blasfemado? Pero cuando usted predica la sana doctrina y tiene el pensamiento de Cristo en usted, el nombre de Cristo es glorificado.
a través de su vida. Bendito sea Cristo Jesús. Mire lo que dice, vamos a estar buscando en Timoteo 3:11. Alabado sea el Señor. Timoteo 3:11. Bendito sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Primera, hermano. Que las mujeres así mismo seamos honestas. Primera, segunda, hermano, disculpe. Que segunda. Alabado sea el Señor. Puede leerlo, hermano, hace el favor. Dice: persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Y sabe por qué lo libraba el Señor? Porque predicaba y tenía el pensamiento de Cristo en él. Alabado sea Cristo Jesús. Predicaba la sana doctrina del Señor. Pero cuando no se tiene el pensamiento claro y no se tiene el pensamiento de Cristo, mire que siempre se va a caer en el error. Alabado sea Cristo Jesús. Mire que sigue diciendo la palabra, ya estamos terminando. Dice: pero si alguno, alabado sea Cristo Jesús, padece como cristiano, el 16, versículo 16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Alabado sea Cristo Jesús. Mira el pensamiento que tenía. Glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por casa, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mire lo que dice allí, está clara la palabra. Y lo que nosotros no condenamos a nadie, ¿cierto? Sino que la misma palabra es la que demanda cuando no se está predicando la palabra y cuando no se tiene el pensamiento que tuvo Cristo en nuestra vida. Alabado sea Cristo Jesús. Y se comienza por casa, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, miren lo que dice: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sabe que el cristiano siempre debe encomendar su alma al fiel Creador, ¿cierto? Y sabe que cuando encomendamos nuestras vidas al Señor, el Señor nos guarda. Y nos guarda de caer en todas estas cosas que hoy en día se están viendo. Falsas doctrinas, malas enseñanzas. Y debemos valorar lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Porque dice la palabra que nuestra mente sea la mente de Cristo. Y si la palabra dice así, que nuestra mente sea la mente de Cristo, debemos caminar conforme a las Escrituras, como Él dejó en su palabra. Alabado sea Cristo Jesús. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que hay algo que a uno le impacta, ¿cierto? Y de que si usted puede ver a través de las Escrituras, cuando José, dice la palabra que José fue llevado al pueblo, a la nación egipcia. ¿Y qué hizo Dios? Dios tenía un propósito con él, ¿cierto? Y mire que cuando Dios coloca la mente de Cristo en nosotros, ¿cierto? Hay propósito en la vida del hombre, ¿cierto? ¿Y cuál es el mayor propósito que Dios quiere hacer? Mucha gente hoy se engaña y cree que no. El propósito es que, por ejemplo, sana enfermedades, que eche fuera demonios. No, mi hermano, eso hace parte del Evangelio. Pero ¿sabe qué es lo primordial que quiere Dios? Salvarlo a usted y a mí. Ese es el mayor propósito de Dios, por el cual envió a su Hijo. Porque mucha gente hoy se jacta, eche fuera demonios. Pero fíjense lo que dice, creo que es en Mateo. En Mateo, si no, mire lo que dice. Dice de que en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos señales, ¿cierto? Parafraseando el versículo, en tu nombre levantamos a un paralítico. Pero Dios no quiere eso. Eso hace parte del Evangelio. Dios lo que quiere es que usted y yo alcancemos la salvación. ¿Y cómo alcanzamos la salvación? A través de la palabra. Pero cuando la palabra se enseña con verdad
y como Cristo le enseñó. Alabado sea Cristo Jesús. Pero donde no enseñan la palabra, donde el pensamiento de ellos no es el de Cristo, usted ve que la gente no tiene cambio. Usted ve que la gente sigue igual. La gente no se arrepiente. La gente sigue pecando. Pero ¿sabe por qué? Porque no se está enseñando la palabra, ni se está el conocimiento de Cristo en ellos. Y mire algo que José llevado allá. Y la palabra dice de que cuando José llevado allá, lo compra Potifar. Y Potifar lo coloca que administre todo lo que él tiene en su casa, sus negocios. Mire de que Dios prosperaba todo, ¿cierto? Y Dios prosperaba todo lo que él hacía. Y mire de que la mujer, usted conoce esa historia. La mujer de Potifar empieza a seducirlo, empieza a hablarle, a insinuarse. Pero sabe que José tenía claro en su pensamiento algo, ¿cierto? José tenía claro en su pensamiento, al igual que usted también y yo tenemos que tener nuestro pensamiento claro en Cristo Jesús. ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Y para qué el Señor nos tiene como cristianos, ¿cierto? Nos ha escogido. Y mire que la mujer llega y le dice, acuéstate conmigo, duerme conmigo. ¿Y qué le dice José? José le dice, mira, aquí Potifar me puso a cargo de todo, de sus negocios, de su casa. Lo único que no puedo tocar es a ti. ¿Y cómo fallarle yo a mi Dios? Mire las palabras de José. ¿Cómo fallarle yo a mi Dios? ¿Qué mal me ha hecho Dios para yo fallarle de esta manera? O sea que su pensamiento estaba claro. Y por eso, mire, cuando el cristiano tiene el pensamiento claro, aun prueba que venga, dificultad, que el diablo lo tiente, usted siempre tiene que tener en claro eso. Si Dios me ha llamado a ser cristiano es porque tiene un propósito. Si Dios me ha llamado a estar en una iglesia, es porque Dios tiene propósitos conmigo. Y es porque el pensamiento de Cristo está en mí. Bendito sea Cristo Jesús. Y muchos no tienen claro el pensamiento de Cristo en ellos. Y mire que, para terminar, empieza José a padecer, ¿cierto? Y cuando Dios pone el pensamiento de Cristo en nosotros, padecemos, hermano. Porque no es fácil. ¿Usted cree que predicar hoy en día la sana doctrina es fácil? No, no es fácil. Porque mucha gente hoy en día tienen en poco, ¿cierto? Aún se predica la palabra y dentro de la misma iglesia hay hermanos que tienen en poco la palabra. Porque cuando la palabra se predica, hermano, si usted tiene años en la iglesia y no hay cambio en usted, es porque usted no tiene la palabra como debe tenerla y la tiene en poco, no la valora. Pero cuando se le enseña desde acá, por ejemplo, que el pastor hable la palabra, ¿cierto? Y si la palabra dice, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar el pecado. Bendito sea Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy en día no valoramos, el pensamiento de Cristo en cada uno de nosotros. Y tenemos que valorar el pensamiento de Cristo, hermano. Porque Cristo padeció por nosotros y su pensamiento no cambió. Y si no cambió el pensamiento de Cristo, ¿quiénes somos usted y yo para cambiarlo? Yo no entiendo por qué hoy han cambiado la doctrina, han cambiado el evangelio, cuando Cristo no cambió su pensamiento. Cuando Cristo estaba ahí en esa cruz colgado y él le decían, bueno, ven acá, di que eres el rey de los judíos, o sálvate a ti mismo. Y él no decía nada, ¿cierto? Él callaba. ¿Y sabe por qué? Porque el pensamiento de él estaba en Dios, su Padre, y en usted y en mí para salvar. Y si usted está recibiendo la palabra, hermano, no cambie la sana doctrina y siga perseverando en el Señor, siga avanzando, porque sabe algo, que los tiempos se están acortando y que la venida de Cristo está cerca. Y que no nos sorprenda el Señor, porque mucha gente está durmiendo, hermano. Aún predicándose de la sana doctrina están dormidos y tienen que levantarse. Ya es hora de levantarnos, dice la palabra, para que la luz de Cristo nos resplandezca, porque muchos están dormidos, hermano. Muchos todavía siguen revolcándose en el pecado. Muchos tienen el pecado de este lado y el mundo de este lado y son cristianos. Y sabe algo, hay que dejar todo eso y hay que buscar de Dios como Dios demanda. Bendito sea Cristo Jesús. Puedes colocarte sobre tus pies en esta preciosa noche. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y qué bonito es tener el pensamiento de Cristo, ¿cierto? Que aunque padeció por cada uno de nosotros, cuando no merecía,
que le hicieran lo que le hicieran, nunca cambió su pensamiento. Que aun cuando el diablo empezaba a decirle, póstrate ante mí, te daré todos estos reinos, sabe que él nunca cambió su pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque él traía un propósito. Y usted como cristiano, Dios lo ha escogido con un propósito. Usted que está aquí en esta noche, Dios lo ha escogido con un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Que alcance la salvación, amado. Porque qué triste es que Cristo venga y que nos diga, tú no entrarás. Es triste, hermano, triste. Pero qué bonito es que cuando Cristo venga, Él nos diga, ven, buen siervo. Amado, es una bendición. Por eso, hermano, debe perseverar, hermano. Mire que la palabra que se enseña es una palabra que está sin levadura. Es una palabra que es como demanda la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu amor y por tu misericordia, Dios mío. Padre, que seas tú colocando el pensamiento de tu Hijo amado Cristo en cada uno de nosotros, Dios mío. Que seas tú, Padre amado, aún a través de las tribulaciones, de las pruebas, Señor, enseñándonos, Padre, a que todo esto es necesario, Padre, pasarlo, para un día estar contigo allá arriba en los cielos, Señor. Que todo esto es necesario, Dios mío, para avanzar en ti, Dios mío, y que tú crezcas en nosotros, Dios mío. Porque cada día tenemos que menguar, Señor, porque tú conoces al ser humano y conoces el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Y que si tú nos tratas, Padre, de esta manera, que mandas pruebas, Señor, que hay pruebas, Señor, que hay cosas que muchas veces nos parecen duras, Dios mío, es para beneficio de nuestras vidas, Señor, y primeramente de lo espiritual, Dios mío. Padre, que cada día, Dios mío, busquemos de ti, Señor, ayúdanos a perseverar en ti. Padre, que no nos desviemos ni a derecha, Padre, ni a izquierda, Señor, sino que nos mantengamos, Dios mío, en la línea que tú quieres que estemos, Señor, que es tu palabra, Dios mío, aquella que cambia, que transforma la vida del hombre, aquella que nos lleva, Padre, a la salvación, Dios mío. Padre, que tu palabra sea cada día expuesta en este lugar como tú quieres que sea expuesta, Señor. Y que seas tú trayendo, Padre, las almas que han de ser salvas a este lugar, Dios mío. Padre, te pedimos en esta noche que toques las vidas de aquellos, Padre, que están dormidos, Señor. De aquellos que espiritualmente no se quieren levantar, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, en esta preciosa noche. Levántales, Padre. Inquiétales, Señor. Que seas tú levantándoles para que ellos puedan también compartir con nosotros de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que somos un solo cuerpo, Padre. Tu palabra dice que somos miembros los unos de los otros, Dios mío. Y que si uno se aqueja, Padre, todos se aquejan también, Señor. Porque somos miembros los unos de los otros, Dios mío. Padre, que seas tú colocando el pensamiento de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Danos amor, Padre, para cada uno de los hermanos, Señor. Que nos des, Dios mío, aquel amor que hablaba el apóstol Pablo y aún que hablaste tú, Señor. Que, Dios mío, que aquellos que nos maldicen, Padre, nosotros también los bendigamos, Padre, y no que devolvamos maldición por maldición, Señor, sino que bendigamos a aquel que nos maldice, Señor, sino que le demos de comer a aquel que tiene hambre, Padre, tanto espiritual, Señor, como físicamente, porque hay muchos que tienen hambre y sed de ti, Señor. Padre, coloca el pensamiento de Cristo en nosotros, Señor, que viendo las almas, Padre, lloraba por ellas, Señor, que viendo las almas, Señor, su corazón se enternecía, Padre, Dios mío, porque tú enviaste a tu Hijo, dice tu palabra, no para condenar al mundo, sino para que éste alcanzara salvación, Padre. Y cuando se habla de todo esto, Señor, Dios mío, muchos, Padre, no lo hacemos, Señor. Padre, coloca en tu iglesia, Padre, el pensamiento de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Levanta al que esté enfermo, Señor, en esta noche. Enviamos tu palabra, Padre, a aquellos hermanos que no pudieron venir en esta noche, Padre, porque padecen alguna enfermedad o están aquejados, Dios mío, en su cuerpo. Te pedimos liberación por ellos, Señor. Te pedimos que imparta sanidad, Dios mío. Aún, Padre Santo, mira los vecinos, Señor, de esta cuadra, Señor, los vecinos de los alrededores, Padre. Que tu luz les resplandezca, Señor. Y que en este lugar, Padre, resplandezca tu luz para que aquellos que no crean, crean en ti, Señor.
por tu palabra, Señor. Crean en ti, Padre amado, por las sanidades, Padre. Como dice tu palabra, Señor, que aún hasta por los milagros también, Padre Santo. Padre, que ellos vean en este lugar, Dios mío, esa arca de salvación, Dios mío. Que ellos vean en este lugar, Padre, que aquí hay gente, Padre, que te adora, Dios mío, en espíritu y en verdad, Señor. Que aquí hay gente que está dispuesta a servirte, Dios mío. Que aquí hay gente, Padre, gente tuya, Dios mío. Te damos gracias en esta preciosa noche, Padre. Nos vamos de este lugar, Dios mío, reconociendo que cada día necesitamos de ti, Señor. Reconociendo, Padre, que tú eres ese Dios que necesitamos cada día. Porque este mundo, Dios mío, lo que trae es aflicción, Padre. Lo que trae es enemistades, guerras, Señor. Pero que en ti hay paz, Señor. Danos paz cada día, Señor. Danos paz, Señor, y ayúdanos a buscarte, Dios mío, a cada momento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte, hermano, porque es para Él. Bendito sea Cristo Jesús. Estoy invitando por acá a mi hermana Josefa, es la encargada de la coordinación. Bendito sea Cristo Jesús.